El siguiente programa es patrocinado por amigos y generosos donadores de Vida Real. Como un tanque de gasolina lleno de gasolina, estabas lleno de bibliagna. ¿Cierto? Bibliagna. Y estabas lleno, es a lo que se refiere. Tu cuerpo tomó en la Biblia la forma. Las escrituras, la doctrina fueron derramadas en ti. Y en tu piel en el exterior, pero tu Biblia en el interior, cuando sangre es Biblia. ¿Qué significa ser esclavo del pecado? En Vida Real hoy, Jack Hibbs hablará de romper las cadenas que te tienen atado. En el mensaje, Vivir en Libertad y Liberado. Seguido me hacen esta pregunta, y es una gran pregunta. ¿Por qué estamos en la televisión secular y transmitimos el evangelio de esta manera? El Señor dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y lo que hizo por nosotros fue abrir la puerta de la oportunidad para estar en los canales seculares, la televisión secular, y llevar el evangelio. Cada domingo llevamos nuestro mensaje a la sala de las familias que están en diferentes partes del mundo, y esto es muy emocionante. Es una oportunidad para nosotros tomar lo que Dios nos ha dado y llevarlo a las casas y a la vida de las personas. Si no fuera por esto, nunca pisarían una iglesia. Así que le pido a todos que oren mucho. Lo mejor que pueden hacer es orar. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Son los últimos días. Dios abrió una asombrosa puerta. Acompáñanos para caminar juntos por ella. En un gran mundo lleno de colores, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Hibbs y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita a Dios. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con los que te rodean. No, se puede decir que sostengo una Biblia en mi mano. La Biblia, el libro que las personas dirán, no puedes creerlo, está lleno de errores. El libro que las personas dirán, sí, cada hogar debe tener una. Un libro que las personas dirán, recogí este libro y mi vida se transformó. Bueno, yo pertenezco a este grupo. Recogí este libro y mi vida se transformó. Deseo plantearte una pregunta. Cuando miramos a nuestro país, tenemos una nación que se fundó sobre ciertos documentos que nos prometían, o al menos nos proporcionaban, libertad y libertades. Ahora vivimos en una nación que no es libre y perdemos libertades. Pero no importa en qué país puedas vivir bajo cualquier gobierno, este libro te introduce al Dios de toda libertad y al Dios de todas libertades. Es sorprendente para mí porque este no es un libro político. De hecho, los grandes regímenes políticos tiránicos del mundo le tienen un miedo mortal a este libro. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué este libro es prohibido en tantos países? Porque hace libres a las personas. Sumerjámonos en él y sepamos por qué. Te diré sin rodeos que estos versículos son personales para mí. Son mis versículos de cabecera. Si los necesito, están ahí. Y deseo que los tengas. Son mis transversículos. Tienes transformación, transversal, transversalmente, transformación. Y es este. Efesios 2:10. Nosotros somos creación. La palabra griega es poema. Somos su poema. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿No es sorprendente? Es fantástico. Mis zapatillas deportivas, alguien las hizo. No conozco al hombre, no sé quién es y no sé dónde los hicieron. Los conseguí y puse mis pies en ellos.
Y mis pies podrían decir, fueron hechos antes de que lo supieras. Esto es cierto. Dios dice, te hice antes de que te conocieras. Y te entregué una vida que te está esperando. ¿Por qué no la desenvuelves? Y me agrada el hecho de que Dios usa poema, en griego. Yo soy el compositor. Yo soy el poeta. Y tú eres en quien trabajo. Pero jamás tocará a la puerta para hacer el trabajo. Tú tienes que abrirla e invitarlo a entrar. Ezequiel 36:27. Es asombroso. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Vaya, me agrada. Observa la forma en que habla. No hay ninguna falsedad en esto. Lo escucho así porque esta es la manera, así es como me habla. Ya que escucha. Pondré mi espíritu en tu interior. Lo estoy haciendo. Y haré que camines en mis estatutos. Son mis estatutos. Haré que camines en ellos. Y yo guardaré, o tú guardarás mis juicios. Te daré la habilidad de hacerlo, Jack. Y tú lo harás. No puedo hacer eso. Pero ¿por qué trabaja de adentro hacia afuera? Relación versus religión. Lo hace. Se lo recuerdo todo el tiempo. Es alentador. Escucha, estoy tan feliz, esclavizado a su libertad. Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. ¡Wow! Isaías 1:18. Es asombroso. Me agrada. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todo esto es bello, pero la palabra que más me agrada es la palabra razón. Ven, vamos a razonar. En hebreo significa, ven, vamos a hacerlo tú y yo, juntos. Dios dice, ¿quieres discutir? Ven aquí. Adelante. ¿Qué no es lo que nos dice? ¿Piensas que eres algo? ¿Por qué no traes tus grandes armas? Expón tu mayor argumento, Jack, déjalo correr. Y el versículo supone que perderás. Y lo más grande que puedes hacer es perder tu pelea con Dios. Detente. Bueno, ¿por qué? Detente. Por cierto, por favor, lee más la Biblia. Tendrás menos preguntas que te incomoden. Y esto es cierto. Pero Dios dice que deseas una razón y pelear. Solo sé esto. Sé cómo tratar el pecado. Lo lavo en la sangre de mi hijo. Segunda de Corintios 5:20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció el pecado, este es Jesús. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia. Escucha, hechos justicia de Dios en Él. Es asombroso. La justicia de Dios obrando. Leeré lo siguiente. Es una nota para mí, pero si te bendice que así sea. Los esclavos deben cumplir las órdenes de su amo. Si su amo es sexo, drogas y rock and roll, dinero, orgullo, poder, manipulación, codicia, lujuria, ira, violencia, odio, brutalidad, perversión, entonces dirás con facilidad quién es el amo si está pasando en tu vida. Lo notable es que tu amo o mi amo no es algún mando exterior, exterior vestido con una capa o un elegante traje de Armani. Cuando nos vemos al espejo, lo que vemos es la representación del amo al que servimos. Así que el reto de Pablo se reduce a que, ¿qué clase de vida vives? Y si hoy dices, estoy viviendo, me refiero, pero no sé si vale la pena. Y Dios te dirá hoy, te daré una vida de valor.
Sí, es santo, sí, es puro y sí, no tiene pecado en su presencia, pero también es Dios que dice, acércate a mí y te dejaré limpio. Solo es asombroso cuando ves a un niño frustrado que no sabe lo que desea, está muy sucio, trepó por el patio trasero, se golpeó los dedos de los pies o algo así, los mocos le escurren por la nariz, está despeinado, ¿cierto? Es un desastre, también tiene hambre, está cansado, por lo mismo es un desastre. Y luego ves a una mamá o a un papá que lo solucionan en el momento, toman la toalla y lavan su cara, limpian al niño por completo y lo preparan para ir a la cama o lo que sea. ¿No nos ves de esta manera con Dios? Él puede manejarlo. La servidumbre del pecado lleva a prisión. Puede conducir a la prisión física, pero no es de la prisión de lo que hablo. La prisión de estar atrapado contigo mismo y nadie más. Atascado. No hablo de estar solo. Hablo de estar con muchas personas, pero te encuentras solo porque no lo has dejado entrar. Porque tienes los santuarios establecidos de pecado. Y Él desea derribar todo esto. Observa el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces has leído que Dios le diga a un rey de Israel, ve y derriba los lugares altos? ¿Alguna vez leíste de los lugares altos? La Biblia es amable contigo y usa la palabra lugares altos. La palabra lugares altos es una palabra muy pornográfica. Vayan y derriben los centros donde las personas se reúnen y hacen toda clase de perversidades. Dios dice que la tierra es maldita siempre y cuando esto suceda. Ve y límpiala. Y así Josías lo hace o David lo hace. Pero también la servidumbre a Cristo es esa, sorprendente libertad para siempre. Cuando dice qué hacer, yo sé que se parece. Cuando dice en la Biblia qué hacer, parece que nos dice, ahora se lo he entregado también a Dios. Aprendí a dejar de luchar y no escucho que Dios me diga algo. Escucho a Dios afirmándome algo. Porque bueno, te diré lo siguiente, y hay algo de resistencia ahí. Y mi oración es, Señor, no deseo resistirme. Si hay algo en mi vida que se resista, sácalo, para que puedas hablarme y te seguiré. Einstein dijo en sus últimos años de vida que en realidad descubrió que sabía nada. Einstein. Desearía saber lo que pensó que no sabía. Pero es verdad que como creyente, cuanto más nos acercamos, es como, está bien, de acuerdo, Dios, tú toma el control. Hablo de Jeremías 29. ¿Conoces los versículos 11 y 12? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Lo siguiente que tenemos rápido son los versículos 17 y 18, y es que su gracia nos manda como sus hijos. Y no insistiré, su gracia nos manda. Es bello, como sus hijos. Pero gracias a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza que forma molde fundido, a morir a la doctrina. Significa, la doctrina bíblica se derramó en tu vida y te llenó por completo. La doctrina bíblica se derramó en ti, entró por los oídos y el corazón de tu vida y la Biblia te llenaste de, como un tanque de gasolina lleno de gasolina, estabas lleno de bibliagna. ¿Cierto? Bibliagna. Y estabas lleno, es a lo que se refiere. Tu cuerpo tomó en la Biblia la forma, las escrituras, la doctrina fueron derramadas en ti. Y en tu piel en el exterior, pero tu Biblia en el interior. Cuando sangra es Biblia, a la cual se han entregado. Versículo 18. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Aleluya por esto. Sí, deseo estar bajo el mando de la gracia de Dios. Aleluya por esto. Es algo asombroso. Gálatas 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en ustedes. La gracia de Dios nos manda. Escucha, no es por la gracia que Dios me dio que puedo pecar como loco. Es por la gracia de Dios que si alguna tentación llama a mi puerta, puedo decir, vete de mi propiedad, largo de aquí. Sea lo que sea. Cuestiones rutinarias. Tal vez en tu vida hay estas cuestiones que solo decidiste, así debe ser hasta que me muera. Este pecado será parte de mi vida. Es una mancha oscura en mi alma. Deseo que hoy sepas, invita a Jesucristo en esto, porque Él es tu amo y tú eres su esclavo. Y ninguno de sus hijos tiene que soportarlo. Lo que tenemos que hacer es gritarle. Escucha, cuando lo hagas, Él te dirá, bien, esto es lo que haremos de ahora en adelante. Te guía, te conduce. Escucha lo que dijo Jesús, es fuerte, ¿estás bien? Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Los ayudaré antes de que entren en pánico. El que desea cometer pecado, la palabra es solo planea pecar. Por ejemplo, miras tu reloj y dices, ¿cuándo terminará? Tengo algo que hacer, tengo que cometer un pecado. Ya tomaste una hora de mi tiempo del pecado. Jesús dice, quien comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, ¿lo ves? Me agrada que un hijo se quede siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Deseas ser un hijo de Dios? Sí, conviértete, escucha. Conviértete en uno que está bajo su mando. Y ahora leeré el versículo 19. Su gracia nos convierte en sus instrumentos. Versículo 19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones, o debería ser debilidad, pero tal vez significa lo mismo, de su naturaleza humana, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. No tuvimos problema en presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, la palabra es miembros, y la palabra en griego significa partes. ¿Y qué partes? Todas las partes. Partes públicas y privadas. Son partes de Dios. Si eres creyente, tus partes son de Dios. ¿Qué partes? Partes públicas y privadas. Todas son de Dios. ¿Eres cristiano? Sí lo soy. Tus partes públicas y privadas son de Dios. Espera que tengan mis partes públicas y yo mis partes privadas. No, Él es tu amo. Sí, aún no decido dejar de venir a la iglesia. Seguro lo harás. Lo harás en 3 segundos. Esto implica de manera fuerte que no podemos tener una vida de pecado determinado que como cristiano guardaré esto, a pesar de que ha dicho que no lo harás de ninguna manera. Espera. La peligrosa, horrible verdad es que cuando Él empieza a entregarte a esta cuestión, le escuchas menos. No puedes. Siempre te decía, detén esto. Así que, escucha, detén esto, pero no es que esté cambiando de tono, solo está cambiando el volumen. Ni siquiera es quien cambia el volumen. Es lo que la Biblia dice, donde nuestros oídos se han vuelto gruesos o insensibles. Él sigue hablando al mismo volumen, pero no lo escuchamos porque callamos nuestro corazón contra esa cuestión. Para que cuando Él diga, no lo hagas, deseo que seas libre, lo dejamos afuera. Los cristianos lo hacen. Y mi oración como tu pastor, antes que arruines tu vida hoy en esta área,
es que como creyente termines descubriendo lo que en realidad es ser un total instrumento de su gracia y tomes la forma de la gracia de Dios en este mundo. Vivimos en un momento sorprendente, lo digo cada semana, pero cada semana es más sorprendente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, casi termino. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. No se puede practicar el pecado, pero pecamos, sí, pero queremos, no. Este día digo que soy un seguidor de Jesús, deseo seguirlo. Pablo diría, escribí un libro de esto y significa esto, que somos moldeados, esculpidos, tallados, hecho a mano. La palabra se traduce astillado, me agrada. ¿Alguna vez has visto a un escultor astillando? ¿Has visto, no sé si has estado en Italia, en Toscana, y has visto a David? Haces filas por horas para ver el David de Miguel Ángel. Estás ahí de pie. Se dice que es el ser humano anatómicamente más perfecto jamás tallado. Esto le tomó años. Astilló chip, 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 chip. El Espíritu Santo nos hace lo mismo. Chip, 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 chip. ¿Qué debemos hacer? Quédate quieto. Déjalo hacer. Y lo digo en serio. Tengo esta ecuación que me funciona y tal vez te funcione, y es esta. La correlación entre mí deseando ser usado por Dios está en proporción directa a la magnitud de mi sumisión a ser controlado por Dios. Y el resultado de esta correlación es una acción, y se llama discipulado. Y para mí es todo. Está en la pantalla. Versículo final es este. Puedes hacerte un tatuaje si lo deseas. Deberías ponerlo con aerosol en tu auto. Gálatas 2:20. ¿Deseas hablar de una declaración sorprendente? Parece una contradicción rara. Pero habla de la esclavitud a su libertad. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta hoy para todos es, ¿crees que fuiste liberado? ¿Te han puesto en libertad? Bueno, los temas de la vida que aprendemos en la Biblia nos astillan, nos martillan. Seamos honestos, estas cuestiones en la vida son difíciles. No nos agradan. Pero puedo sugerirte esto y lo entenderás en un segundo. Aquello que tú y yo odiamos en la vida o despreciamos en la vida es decir, es demasiado duro. Tal vez sea tu examen de la universidad o de la escuela o del matrimonio o del negocio o una idea, sea lo que sea. Y es tan difícil que si sigues con ello, tú terminarás superándolo y mirarás atrás y dirás, ¡wow! No solo lo conseguí, o no solo conseguí mi diploma, o conseguí el título, o conseguí que el trabajo valga la pena, sino estoy tan agradecido por todas las dificultades que me llevaron a esto, porque sin las dificultades nunca hubiera llegado a donde estoy ahora. ¿Qué sucedió? Todas las situaciones que te cincelaron te convirtieron en la persona que Dios desea que seas. En todas nuestras dificultades, Dios trabaja. No desesperes. Dios trabaja en mi vida. Ahora, atravieso por algo difícil, pero se lo agradezco a Dios, porque, escucha, la Biblia dice que Jesús anuncia que tendremos tiempos difíciles, pero ten buen ánimo. Superaremos esta temporada, superaremos el clima o superaremos las finanzas. Todo funcionará. Dios te hizo promesas y puedes confiar en Él. Si deseas más, visita jackhips.com/esp. Tendrás más enseñanzas, más estudios. jackhips.com/esp. Simple como esto. Puedes encontrar más.
Dios te bendiga y te agradezco mucho por tus oraciones y tu apoyo. Nos mantiene adelante aquí en Vida Real. Dios te bendiga. No importa dónde te encuentres, no importa de qué país seas, la palabra de Dios es vida, es fe, es esperanza, es sabiduría, es amor. La palabra es para todos. Descarga completamente gratis los devocionales de Vida Real y prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con todos los que te rodean. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. Los devocionales de Vida Real ya están disponibles. En este nuestro gran mundo lleno de colores, formas, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Hibbs y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita la guía de Dios día con día. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con los que te rodean. Aprende, crece e impacta tu mundo con auténtica verdad bíblica. Vida Real, con Jack Hibbs. Este programa fue patrocinado por amigos y generosos donadores de Vida Real.